Y herniaria probablemente sea el tema quirúrgico más antiguo, ¿no? Es una de las cirugías que tienen más tiempo en comparación incluso a las cirugías de apéndice u otro tipo de cirugías, ¿no? Existen estos cuadritos en nuestros libros, estos gráficos en nuestros libros de cirugía, miren que son del año 1700, ¿no? Donde ya se practicaban ciertos procedimientos para las hernias, principalmente para las hernias estranguladas o encarceladas, y entenderán que con las técnicas que hacían en esos años, obviamente los pacientes probablemente fallecían. Pero todo eso ha cambiado, es más, en los últimos 15 años tal vez, y más en los últimos 10 años, ha habido toda una revolución en el tratamiento de la hernia inguinal y en el tratamiento de la pared abdominal, como vamos a ver de acá en 2 días. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez estamos teniendo la tendencia a hacer los procedimientos mínimamente invasivos, en todos los aspectos, en todas las áreas quirúrgicas, no solo en el tema del abdomen y de la pared, sino en todo, ¿no? En neurocirugía, cardiovascular, trauma, etcétera, etcétera. Y una de las cirugías que nosotros también ahora ya hacemos por robot también son las cirugías de hernia, ¿no? Pero lo que no me gusta es que el Hospital 2 de Mayo, que es el que ya está haciendo cirugía robótica porque ya tiene su robot, hace TAP. Yo, por ejemplo, TAP no hago hace tiempo, yo hago puro TEP hace varios años, ¿no? En las reuniones que tenemos en la sociedad, cuando ellos presentan sus videos de TAP, yo les digo, ¿no? Pero ¿y por qué no le hicieron TEP, ¿no? Tienen el pared, no tienen el robot, pues, ¿no? Pero bueno, espero que esas cosas cambien con el transcurso del tiempo. Bueno, entonces, para hablar de hernia inguinal, vamos a ver qué es una hernia. Entonces, si definimos una hernia, tenemos que entender que la hernia es un hueco, o sea, es un orificio que ocurre en la pared abdominal y que gracias por ese orificio permite el paso o el deslizamiento de algunas vísceras o de tejido graso, porque a veces dentro de la hernia lo que encontramos es un linfoma, o sea, no hay saco, no hay otra cosa, y cuando bajamos el contenido que está dentro del anillo profundo, lo que reducimos es un linfoma, que es lo que hace el efecto de masa. Entonces, necesariamente lo que sale no es intestino, no es epítelo, sino a veces puede ser solo un linfoma que está dentro del canal inguinal, ¿ah? Por eso es que también consideramos que puede ser tejido graso, pero todo sale a nivel del anillo inguinal o en la región inguinal o también en la región femoral. Recordemos que también cuando hablamos de hernia inguinal también hablamos de la región crural y la región obturatriz, que es la crural es el libro de femoral. Entonces, y a eso le decimos el cuadrilátero mioprectilio de Funchal. Recuerden que este cuadrilátero involucra esas 4 áreas que les acabo de decir, ¿no? El orificio directo, el indirecto, el femoral y el obturatriz, que son los que cubrimos cuando pretendemos solucionar quirúrgicamente una hernia, y también en la definición son los lugares donde va a aparecer una hernia inguinal. Entonces, ¿y por qué ocurren estos orificios? Bueno, las hernias inguinales primarias las hernias pueden ser primarias, congénitas o adquiridas, y principalmente es un tema multifactorial. O sea, no hay una causa específica para que digamos que por esta única causa es que se produce la hernia inguinal. Existen varios factores que se van combinando, que son factores predisponentes y otros que son desencadenantes. Por ejemplo, ¿no? Usted puede tener una malformación o una alteración en la formación de colágeno, tipo 2, tipo 3, y encima con los años usted hace actividades que impliquen mayor aumento de la presión abdominal. Entonces, su actividad actual más el factor predisponente, que es la alteración del colágeno, permite que la pared abdominal sea más débil, por decirlo de alguna forma, y estos orificios naturales que tenemos y que se cerraron se aperturan y dan información al anillo de la hernia. Estaba acá en la música, pero
Entonces, la hernia es una manifestación local, ¿no? La enfermedad sistémica dice, ¿por qué? Porque si yo tengo un problema del colágeno, por ejemplo, ese problema del colágeno no solo va a ser en la pared abdominal, sino va a ser también en las articulaciones, a nivel vascular, ¿no? En general. Pero esta manifestación local va a implicar alteraciones de estructura, como ya hemos dicho, del colágeno, principalmente en el colágeno tipo, la relación que debe haber entre colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3, que son las alteraciones genéticas que pueden haber que condicionan que un paciente pueda tener hernia. Por eso es que, por ejemplo, si yo tengo dos mujeres, las dos tienen la misma edad, vamos a ponerle 30 años, las dos solo han tenido un hijo, las dos tienen la misma contextura física, las dos son médicos, o sea, hacen el mismo trabajo, ¿no? ¿Por qué a una le da hernia y por qué a otra no le da hernia? Entonces ahí el tema es, porque ciertamente ya sabemos que cuando hay una hernia, de fondo hay un trastorno del colágeno. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene una hernia? Reparo la hernia y yo solo le coloco puntos. No le coloco nada más que solo puntos, o sea, solo hago una herniorrafía. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que el mismo tejido de la paciente que ya tiene esta alteración estructural va a ceder, pues, ¿no? No va a tener la consistencia, y lo que va a suceder en el corto plazo es que otra vuelta va a aparecer la hernia, porque todo su proceso de cicatrización y de formación de proteínas, colágeno y tejido de reparación no va a ser el óptimo. Entonces, por ende, es que va a reaparecer en el mediano o largo plazo otra vuelta a la hernia, por la propia estructura del paciente. Por eso es que nosotros ya desde el año 90 que ya usamos malla. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen las mallas? Las mallas aumentan el proceso de fibrosis, y al fibrosar esa zona que hemos reparado, que puede ser la región inguinal, la pared abdominal o otra región del abdomen, al generar ese evento de fibrosis va a compensar este defecto en colágeno para que no vuelva a recurrir la hernia. Por eso es que nosotros en todas nuestras cirugías que hacemos en el tema de hernia usamos mallas, justamente para corregir este defecto estructural que sabemos que tienen todos los pacientes que tienen hernia. ¿Ah? Ahora, pero hay pacientes que el colágeno está bien y tienen hernia también. ¿Por qué? Porque también, como ya les dije, como ese es un problema multifactorial, también tiene que ver mucho con la actividad física y las condiciones. Por ejemplo, si usted no hace nada de ejercicio y engorda y encima es cargador de bultos, obviamente que va a tener una hernia, pues no. ¿Por qué? Porque su tejido muscular y aponeurótico no va a ser el ideal por su consistencia, y encima de la actividad física en la que usted se realiza va a propiciar la aparición de la hernia sin tener ningún trastorno del colágeno, que eso también puede suceder. Entonces la herencia es un factor predisponente. Si la edad también, recuerden que es más frecuente la hernia entre los 15 y los 20 años. En el caso de las, eso es para la hernia indirecta, que ahorita vamos a definir cuándo es directa y cuándo es indirecta, y para el caso de la hernia inguinal directa es más frecuente en la edad adulta. Respecto al sexo, la hernia indirecta es más frecuente en hombres que en mujeres, y la hernia directa es rara en mujeres. Con respecto a la obesidad va a generar un aumento de la presión intraabdominal, y además va a hacer que la grasa infiltre tanto en las estructuras musculares como aponeuróticas. Entonces eso sí va a generar mayor frecuencia de hernias, y también debido a que la obesidad, al haber más tejido graso, ese tejido graso, como les decía, puede ingresar al canal y generar una hernia, pero por un lipoma, no por otras vísceras o órganos que están ahí. ¿Ah? Y bien es cierto, también en la obesidad, al infiltrarse los tejidos van a deteriorarse, ¿no? Tanto como les dije, la aponeurosis como el tejido muscular propiamente dicho. Y ciertamente no está esto al 100% corroborado, pero hay algunos reportes que en las zonas alpinas ciertos tipos de alimentos, al aumentar la presión del abdomen, van a generar también trastornos de elasticidad de los ligamentos y de la aponeurosis, y favorecer la presencia de hernia.
De los factores predisponentes, ¿cuáles son? Una hernia contralateral. O sea, ¿qué significa? Que apareció una hernia en el lado izquierdo, me operaron la hernia de la izquierda, y van a pasar 2 años y me va a aparecer una hernia a la derecha. ¿Y esto por qué ocurre? Porque si yo tengo trastornos de colágeno, los tengo en todo el cuerpo, pues no solo los tengo a la derecha o solo a la izquierda. Ahora con la hernia que me han reparado, ya se solucionó ese lado, pero no significa que el otro lado no tenga un defecto. Y si sigo haciendo mis actividades que hacía antes de mi primera cirugía, como cargar bultos, qué sé yo, pues no, hay muchas mujeres que son cuidadoras de ancianitos o cosas así que hacen que aumente la presión. No es nada raro que pasen los años y ahora venga por una hernia de la región inguinal, contralateral, o por una hernia a nivel umbilical, ¿no? Eso es algo bastante frecuente. Ya hemos hablado del colágeno, el cigarro también afecta toda la formación de colágeno, altera el colágeno, y eso genera un problema a nivel de las estructuras de la pared. La enfermedad pulmonar también, porque ¿qué es lo que va a suceder? Al paciente al toser más va a aumentar la presión del abdomen, y al aumentar la presión del abdomen va a buscar, esa presión va a buscar por dónde fugar. Y los orificios naturales, ¿cuáles son? El ombligo y el anillo profundo, son los orificios naturales que tenemos. El trabajo físico, el índice de masa corporal, o sea, también, ¿no? O sea, los dos extremos, ¿no? Los obesos y también los pacientes desnutridos. ¿Por qué? Porque no va a tener una buena formación de músculos ni de colágeno para la podrosis. Aquí este antecedente de apendicectomía es más o menos, está relacionado, es un libro que hemos usado de base, pero esto de aquí tiene que ver más con la apendicectomía abierta que se realizaba antes. Pues no, realmente si tengo una incisión McBurn, Micro-Rocky Davis por apendicitis, eso va a debilitar toda esa zona porque está contigua a la región inguinal, y eso va a facilitar que aparezca una hernia en la región inguinal. Pero no es ahora, como esto ya no hacemos con frecuencia y es algo que hacemos de forma muy rara, entonces como que ya no es un antecedente. La proctectomía sí, porque recuerden que el paciente que tiene un problema de próstata, ¿qué va a hacer? Para orinar va a pujar, y cuando puja aumenta la presión del abdomen, y todo lo que aumente la presión del abdomen va a generar aumento de riesgo de hernias. Lo mismo sucede con los que tienen diálisis peritoneal. Recuerden que si un paciente tiene diálisis peritoneal, el abdomen va a estar distendido, va a tener menos configuración de proteínas por la misma enfermedad renal crónica que tiene. Y hay otras enfermedades del tejido conectivo. Creo que acá hay un cuello que hace así, creo, no es así. Él dobla su mano así, todo. Bueno, eso es porque tienen enfermedades del tejido conectivo también. Todo lo que aumenta la presión, ya les dije. ¿Qué cosas aumenta la presión? El estreñimiento, no solo problemas de próstata, sino también hay problemas de estrechez uretral en la mujer, las enfermedades pulmonares crónicas, el asma, y también en los que hacen aumento de la presión por pesas. Por eso es que cuando uno hace pesas, no es cualquier movimiento, ¿no? Son movimientos controlados y también con otros dispositivos justamente para evitar que tengan hernias en el corto plazo. No es cargar por cargar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la región inguinal. Entonces les había contado el cuadrilátero de Cruchot, que es más o menos el límite de la región inguinal. Recuerden que para eso vamos a usar el pubis, 1 centímetro lateral, y la espina ilíaca anterior superior. Entonces yo trazo una paralela de la espina ilíaca anterior superior, una línea vertical a 1 centímetro del pubis, y toda esta zona que forma un cuadrilátero. Ese cuadrilátero donde va a estar tanto el agujero obturatriz, el agujero femoral, el inguinal externo y el inguinal superficial y profundo. Y si yo junto la espina ilíaca anterior superior con el tubérculo del pubis, toda esta línea va a ser la línea de donde está el canal inguinal, que es lo que vamos a buscar. Y justamente a 2 centímetros de este tubérculo púbico es donde yo voy a encontrar el orificio superficial, y más o menos a la mitad de esta línea es donde yo debo encontrar el orificio profundo, ¿no? O la aproximación del orificio profundo, porque
Entonces, si cortamos la región inguinal de mitad, vamos a ver que en algunos libros para enseñarnos mejor esto nos dicen que es como un cuadrilátero, ¿verdad? Tiene un techo, un piso, una pared interior, una pared posterior. Pero realmente así no es la región inguinal, ¿no? La región inguinal es un espacio compacto, no es un cuadrilátero, no es un hueco, es compacto. Es más, cuando digamos que hacemos cirugía abierta para esto, con el dedo tenemos que ir despegando las estructuras de cierto tejido conectivo. Entonces, porque es un espacio virtual, o sea, no es un hueco así como tal, ¿no? Pero si lo dibujamos y lo estructuramos, vamos a ver que en la parte inferior está el ligamento inguinal, hacia adelante está la aponeurosis del oblicuo mayor, hacia atrás está la aponeurosis del músculo transverso, la fascia transversalis, hacia arriba está el oblicuo menor y el transverso, ¿ya? Entonces, más o menos esos son los límites del canal inguinal. Y obviamente aquí un poquito más lateral ya está el anillo profundo, que es por donde ingresa el contenido del canal inguinal, que ahora lo vamos a ver. Otra cosa importante, recuerden que el tracto ilocúbico es una estructura que está por detrás del ligamento inguinal, y este es un repliegue de la fascia transversalis. Entonces, cuando yo hago una cirugía con abordaje posterior, porque hacemos abordajes anteriores y abordajes posteriores, yo no veo el ligamento inguinal. Lo que yo voy a ver es el tracto iliocúbico, no el ligamento inguinal. Por si acaso, el ligamento inguinal solo se ve cuando hacemos abordajes anteriores, no cuando hacemos posterior. Y este grafiquito nos enseña que, si bien es cierto que aquí tenemos el ligamento inguinal, que sus clases de anatomía recordarán que debajo del ligamento inguinal está el área femoral, el anillo femoral, el ligamento lacunar o de Bernard, que está justamente en el ángulo, y hacia atrás del anillo femoral tenemos primero la vena, después la arteria, el nervio sobre el músculo iliosófico. Recuerden que hay esta distribución anatómica, y sin más, y si ustedes mejor todavía se acuerdan de la anatomía, van a ver que aquí al costadito está la emergencia del nervio cutáneo femoral lateral. Bueno, entonces vamos a ir por planos. Una vez que hacemos una incisión en la región inguinal, lo primero que se nos va a presentar es el tejido graso, ¿no? Y recuerden que ahí tenemos la fascia de Camper más superficial y la fascia de Scarpa, que más bien parece un tejido aponeurótico porque es medio blanco y a veces nos confundimos, ¿no? Estamos haciendo una incisión y pensamos que es la aponeurosis y todavía no es la aponeurosis, sino es esa fascia de Scarpa. Y la otra estructura que inmediatamente después de ver el tejido graso aparece es esto que está con la flechita, que es la arteria epigástrica superficial, bueno, la arteria y la vena. Como están viendo en el otro dibujito, esta arteria epigástrica superficial, ¿de dónde viene? Viene directamente de la arteria femoral. Tenemos la arteria femoral aquí. Ya está la arteria epigástrica superficial. Y la vena drena también a dónde? A la vena femoral. Entonces, cuando hacemos una incisión en esta zona inguinal, yo veo esta arteria epigástrica. A veces los cirujanos, por flojo, solo la cauterizamos y la dejamos ahí. Pero idealmente deberíamos hacer ligarlas porque justamente es una rama directa de un gran tubo que es la arteria femoral. Pero van a ver que hay algunos que hacen cirugía abierta todavía de hernias. Cuando llegan a ese plano, ponen las dos Kellys, queman y se acabó. ¿Y qué pasa después? Hay un hematoma por no haber controlado adecuadamente esta arteria, y por no recordarse que esta arteria viene directamente de la arteria femoral, o sea, es un tubazo, no es un vaso pequeñito, que no es. Entonces, si ya hemos aperturado la piel, el tejido graso, hemos ligado bien la arteria epigástrica superficial, lo que inmediatamente viene después, ¿qué cosa es? Es la aponeurosis del oblicuo mayor. Y recuerden que este oblicuo mayor termina o se repliega para formar el ligamento inguinal. O sea, el ligamento inguinal, ¿de quién depende? De la aponeurosis del oblicuo mayor.
Entonces decíamos que del tubérculo cúbico más o menos 2 centímetros y tenemos esto que es el anillo superficial, ¿no? Y si tenemos aquí el anillo superficial, vamos a ver que tiene un pilar medial y un pilar lateral. Esto porque es importante saber que tenemos los pilares, principalmente cuando hacíamos abordajes abiertos, y después de aperturar la polidosis del oblicuo mayor, reducir la hernia, colocar la malla, un punto importante era justamente en estos pilares. Por eso que le damos alta importancia cuando hacíamos los procedimientos abiertos, para que en ese pilar poder fijar la malla y la malla no se mueva y nos vaya. Pero ya les dije que ahora hacemos cada vez menos procedimientos abiertos, así que eso está bien que lo sepamos, pero ya no es lo que por lo general hacemos. Entonces, después de retirar el oblicuo mayor, ¿quién viene? Viene el músculo oblicuo menor. Como están viendo, este músculo oblicuo menor tiene un espacio para formar el anillo profundo, por donde va a ingresar el cordón inguinal y sus estructuras. Y entonces, este oblicuo menor va a formar un tendón conjunto con quién? Con el músculo transverso que está atrás. Y miren, hay todo un área que no está cubierta, y este área que no está cubierta justamente es este área de debilidad que solo está cubierto por la fascia transversalis, donde después van a aparecer las hernias directas. Recuerden que la hernia directa aparece medial a los vasos epigástricos. Aquí estamos hablando de la arteria y la vena epigástrica inferior. Entonces, si aparece medial, ahí va a ser el orificio de las hernias directas, y si aparece de forma lateral, que es el anillo profundo, sería una hernia indirecta. ¿Ah? Y después tenemos a nuestro amigo el músculo transverso, y el músculo transverso, a diferencia del oblicuo menor, que tiene casi la misma distinción, tiene un arco aponeurótico para darle un poquito más de estabilidad y sostén a todo este espacio donde solo ya les dije encontramos la fascia transversal. Recuerden que también aquí hay un ligamento que cubre la arteria y la vena epigástrica, ¿no? Que es el ligamento de Hesselbach, y que por eso es que después se forma el triángulo de Hesselbach, ¿no? Está la arteria, abajo el ligamento inguinal y de forma medial el borde lateral de los músculos rectos. Y dentro de ese triángulo es donde aparecen ciertamente las hernias directas. Muy bien, entonces ya les había dicho que el conducto inguinal entonces no es un espacio triangular, cuadrado, redondo, no. Es un espacio que hay planos que se juntan, y acá en este dibujito muy famoso, muy conocido por todos ustedes, que es el Netter, podemos ver, pues, ¿no? La polidosis del oblicuo mayor, por ahí la emergencia en el anillo superficial del contenido del cordón inguinal, después viene el oblicuo menor, el transverso, ya está el anillo, aquí está el anillo profundo, y tenemos el espacio preperitoneal después de la fascia transversal, que es esto de azul. ¿Y por qué es importante este espacio preperitoneal? Porque es el lugar donde actualmente nosotros hacemos nuestros cirugías. Cuando nosotros ahora operamos, hacemos TEP o TAP, este es el lugar donde ingresamos. Ya no ingresamos para aquí adelante, sino ahora más bien hacemos todos los abordajes posteriores, que es entrar en el espacio preperitoneal. ¿Ah? Bien, entonces, nosotros ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preocuparnos de entender bien la región posterior. Porque ya les dije que es la región que ahora usamos más para reparar las hernias.
Entonces, en un grafiquito, cuando ya vemos de adentro para afuera, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el músculo recto, ¿verdad? Tenemos esto que se llamará ligamento inguinal. No, ¿cómo se llama? El tracto iliopúbico. Estamos mirándolo de adentro, no de por delante, estamos por detrás. Entonces, tenemos aquí el tracto iliopúbico, tenemos el anillo profundo, la arteria y la vena epigástrica. Aquí esto sería el triángulo de Hesselbach, ¿verdad? Aquí sería el lugar de las hernias directas, las hernias indirectas. Aquí tenemos el conducto deferente que ingresa al anillo. Aquí tenemos la arteria testicular y el plexo papiliforme, ¿verdad? Y todo esto va a formar triángulos, como vamos a verlos ahora. Pero lo más importante es que cuando ya vemos esto en una cirugía real, hay una estructura muy importante que es esta blanquita de acá, que es esto que se llama el ligamento de Cooper, ¿no? Que es este espacio que está aquí. ¿Y por qué es importante que cuando entramos reconozcamos el ligamento de Cooper, que es este espacio de acá? ¿Por qué? Porque si yo encuentro el ligamento de Cooper, ya sé que estoy llegando en la zona medial y estoy al costadito del pubis. Y aquí es donde yo empiezo mi disección, hacia abajo, hacia arriba y después de forma lateral. Entonces, este ligamento es una de las estructuras que primero buscamos. Entonces, si yo tengo acá ligamento, miren, aquí está, esto de aquí es el conducto deferente, ¿verdad? Aquí están los vasos espermáticos, que está la arteria testicular y el plexo papiliforme, y aquí forma una estructura triangular. Y si es varón, aquí arriba está la arteria epigástrica. Entonces se forma una Y, que es la que nosotros buscamos cuando hacemos la visión crítica de la hernia. Y yo digo, no, entonces aquí está el triángulo famoso, que es el triángulo de Luz, porque dentro de ese triángulo, ¿quién está? La arteria y la vena ilíaca, ¿cierto? Y después de los vasos espermáticos también se forma otro triángulo, que se llama el triángulo del dolor, porque aquí están los nervios, ¿no? El nervio cutáneo femoral lateral, ¿no? Entonces tenemos una zona que es un triángulo del dolor y el otro que es el triángulo de Luz o de las desdichas que les decía. ¿Por qué? Porque imagínense, hace 200 años lesionar esto era un problema muy difícil de controlar y el paciente se moría. Y otra estructura que aquí no se ve muy bien, pero que también es importante cuando hacemos esto, y justamente encontramos el Cooper, es que aquí está la corona mortis. Y recuerden que la corona mortis va a anastomosar la arteria oculatriz con esta arteria epigástrica, ¿no? Y va a formar como una anastomosis que también se llama corona mortis, porque hace muchos años, cuando se lesionaba esa arteria, no paraba de sangrar, o el control no era tan adecuado y se moría. Eso era la corona de la muerte. Muy bien, entonces, ¿cuál es el dolor de cabeza de la cirugía de la hernia? Hablando principalmente de los procedimientos abiertos. Fuera de encontrar el saco, reducir el saco, cerrar el orificio y colocar la malla, el gran problema es la inguinalina. ¿Por qué? Porque dentro del canal inguinal hay 3 nervios. Y son 3 nervios que se pueden lesionar cuando hacemos los procedimientos abiertos. Entonces aquí tenemos, miren, al hilio hipogástrico que viene por arriba y atraviesa la polvorosis del oblicuo mayor para inervar toda la zona superior al pubis. Tenemos al hilio inguinal que sí acompaña al conducto, en el conducto inguinal acompaña a todas las estructuras del cordón inguinal. Y también tenemos a la rama genital del nervio genitofemoral que más bien acompaña en la parte inferior a las estructuras vasculares. Entonces, imagínense tener acá una bola, es una hernia, aperturar el oblicuo mayor, separar esta bola de todas estas estructuras. Entonces, a veces lo que generan es daño neurológico. El paciente después de operado viene con mucho dolor. ¿Por qué? Porque a veces sin querer queriendo lesionamos a sus nervios. Si
Si bien es cierto, cuando hacemos cirugía abierta anterior, eso es lo más frecuente, y cuando hacemos los abordajes posteriores, que pueden ser abierto o mínimamente invasivo, estos se afectan menos porque no los tocamos. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos ahora lo que se llama un mapeo. Cuando el paciente se opera de una hernia y viene por dolor después de 2 meses, 3 meses, que se supone que no debería dolerle nada y le sigue doliendo, nosotros al paciente lo evaluamos ciertamente haciendo ciertos eventos de palpación y percusión para ver cuál de estas 4 áreas es la que probablemente sea afectada. Si por ejemplo el paciente yo lo evalúo y me dice que aquí es donde tiene dolor, o aquí, o aquí, o aquí, entonces yo ya sé qué nervio es el que se ha afectado. En el de aquí sería el hilo hipogástrico, esta sería la zona de la rama genital del génito femoral, esta sería la zona del hilo inguinal, que es prácticamente la línea que une, ¿no?, el epidelario superior con el cuerpo púbico, y de este lado lateral es la rama del fibro cutáneo lateral, ¿no? Pero eso lo podemos hacer ahora haciendo ciertas maniobras de refusión y palpación. ¿Y por qué es importante? Porque ahora también nosotros para esos casos hacemos bloqueos. Entonces, si por ejemplo yo sé que se afectó el hilo inguinal, me voy más arriba de la espina ilíaca y con guía ecográfica encuentro el nervio, ingreso con mi aguja y le pongo anestesia con antiinflamatorio, bloqueo el nervio y por ende mejora el dolor. Por eso es importante cuando el paciente tiene dolor inguinal saber cuál de los 4 nervios de esa zona es el que se afectó, para saber cómo lo puedo bloquear. ¿Ah? Eso tampoco hacíamos hace algunos años, ahora lo hacemos con bastante frecuencia. Bueno, entonces cuando hablamos de las hernias, tenemos que ver primero por su localización, pueden ser inguinales, plurales, umbilicales, ortodartrices, isquiáticas, perianales y también diafragmáticas. Aunque en este capítulo no hablamos mucho de las diafragmáticas porque eso lo hablamos más cuando hacemos tórax, ¿no? Pero recuerde que el lado más frecuente de tener hernias diafragmáticas es el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque a la derecha que tenemos el hígado. Entonces, como que el hígado nos protege de tener una hernia en el lado derecho, pero por trauma sí podría aparecer una hernia en ese lado. Pero si tenemos la hernia de Morgan y la de Bogalen, esas aparecen en el lado izquierdo. ¿Ya? Y también se reparan de una forma similar, no igual, de una forma similar. Y ya tampoco los abrimos. Bueno, de acuerdo al contenido, puede haber de todo dentro de una hernia. Puede haber intestino delgado, intestino grueso, puede haber vejiga, puede haber apéndice, puede haber colon, porque recuerden que hay gente que viene con unas hernias de este tamañote, y a eso se le llama pérdida del domicilio. ¿Por qué? Porque todas las vísceras que deberían estar en el abdomen, ahora están fuera del abdomen. Entonces, ese paciente no va a solucionarse solo con una cirugía, pero vamos a meter todo y cerrar. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, aumenta la presión del abdomen y se complica todo. Para este tipo de cirugías complejas, con pérdida de domicilio, hay otros procedimientos que hacemos como neuroperitoneo progresivo y uso de botox para relajar los músculos de la pared. ¿Ah? Pero clásicamente, no se olviden de estos 2 nombrecitos, ¿no? Que uno es la hernia de Amiat, que es cuando dentro del saco de la hernia hay apéndice o apendicitis, que ocasionalmente lo vemos, no es nada raro, que a veces suceda, y a veces lo que sucede es la hernia de Littré, que encontramos dentro del saco un divertículo de Beck. Y esto siempre viene en los exámenes, o sea, son cosas que vienen para preguntar en los exámenes, para molestar. Pero realmente que las veamos y que afecten algo el tratamiento quirúrgico, nada más en el mismo tratamiento, no vamos a hacer los tratamientos, vamos igual a manejar después tanto esta hernia como la otra, perdón, el divertículo como el apéndice y manejar el tema de la hernia. Pero esas son cosas que siempre vienen. Ahora, hoy día justamente estábamos viendo un paciente que hemos operado y hay términos que sí deben saber porque es
cuando ustedes presenten el caso, en el caso de una hernia tenemos que saber estos detalles. ¿Será una hernia reductible, una hernia coercible o una hernia incoercible? Una hernia reductible obviamente es aquella que el paciente viene con su bulto, se echa a la cama y desaparece el bulto. O sea que solita se mete. Eso es una hernia reductible. Y una hernia irreductible es cuando el paciente se echa a la camilla y la hernia sigue igual y nosotros tratamos de reducirla con maniobras manuales y a pesar que hacemos las maniobras manuales la hernia no regresa a la ploma. Eso es una hernia irreductible. Y dentro de las reductibles tenemos las coercibles y las incoercibles, ¿no? Una coercible es cuando yo reduzco la hernia y esta hernia se queda dentro del abdomen. Pero sucede que también hay hernias incoercibles, o sea, cojo yo el saco herniario, con mis deditos lo acomodo, lo aprieto, hago que la hernia regrese, saco mi mano y otra vuelta la hernia sale para afuera. ¿Y eso qué significa? Eso significa que esta hernia ya tiene bastante tiempo y es crónica porque ha generado fibrosis entre el contenido de la hernia y el saco de la hernia. Por eso es que cada vez que la reducimos, soltamos, otra vuelta se va para afuera, porque ya hay algo que está fijando el contenido al mismo saco. Entonces eso sería una hernia incoercible. O sea, una incoercible es una que reduces, pero que no se queda dentro, sino otra vuelta de forma espontánea sale hacia afuera. Ahora, de acuerdo a su etiología, pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas y las recidivadas, que ya les dije, son las hernias que aparecen otra vez en un paciente que previamente ya fue operado. Y dentro de las congénitas, recuerden que el conducto peritoneo vaginal es el que principalmente, la persistencia de este conducto es el que va a generar que aparezca la hernia, y en el caso de las mujeres el conducto de Knupp, porque recuerden que dentro del conducto de Knupp, ¿qué cosa está? El ligamento redondo. ¿Cierto? Entonces en la mujer, cuando vimos ese grafiquito de la anatomía de la región posterior, no va a haber conducto deferente. Lo que vamos a ver en vez del conducto deferente, ¿qué va a ser? El ligamento redondo. Entonces tampoco va a tener vasos laterales, ¿no? No va a tener el plexo papiliforme, la arteria testicular tampoco va a haber. Solo cuando tenemos una mujer, lo único que vamos a encontrar es el ligamento redondo. Por eso es que algunos dicen que cuando uno empieza a hacer estas cirugías debería empezar en mujeres, porque ciertamente es más fácil, porque solo hay que cuidar una estructura, mientras que los varones hay que cuidar dos. Entonces, sí, para eso hay que tener un poco más de ojo al momento de fajar el contenido. ¿Y qué hace? Ya lo vamos a ver el jueves, ¿no? El jueves que tenemos un tema. Bueno, ahora, según la incidencia, ¿qué hernias son las que más vemos? Siempre van a ser las inguinales. Estas son las que más va a haber. Pero recuerden que siempre también en los exámenes preguntan esto de las crurales, que son las femorales, y de las obturatrices. Y recuerden que las crurales y las obturatrices es más frecuente en ¿quién? En mujeres. ¿Por qué? Por los embarazos, principalmente. Recuerden que toda mujer que tiene 3 hijitos a más va a sufrir 3 cosas, ¿no? Va a tener hernia, va a tener prolapso y va a tener hemorroides. Sí o sí, porque cada embarazo va a debilitar el piso pélvico y va a generar a la larga que estas 3 enfermedades aparezcan, ¿no? Entonces, eso es a partir de 4. Si tienen 3, todavía como el piso pélvico aguanta. Y obviamente si llevan una vida saludable, ordenada, y se mantienen bien, pues ese piso pélvico también se va a mantener bien. Y las menos frecuentes son las epigástricas, que ocurren aquí sobre la línea media, ¿no? Y hay otras hernias como las lumbares, todas esas que son mucho más raras. Bueno, entonces otra vuelta tenemos este dibujito que nos ayuda. Entonces recuerden que si estamos en una visión posterior, tenemos el área de la hernia directa, el área de la hernia indirecta, el área femoral y abajo el área obturatriz. Y cuando operamos tenemos que ver las 4 áreas, sea varón o sea mujer. Tenemos que ver las 4, porque si yo no veo las 4 áreas y no veo que esas 4 áreas están bien, no puedo colocar la malla. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco la malla va a tener que cubrir los 4 huecos.
Por eso es que hacer un abordaje posterior es mejor, porque cuando yo hago un abordaje anterior, por ejemplo una LICC, solo veo el canal inguinal y no evalúo si es que tiene tal vez una obturatriz o una femoral, ¿entiendes? Y la malla es más chiquita. En cambio, cuando hacemos abordajes posteriores, la malla es mínimo de 15 por 15, que cubre toda esta zona. Y de esa forma me va a asegurar a que yo cubra todos los edificios y disminuir la recurrencia. ¿Cuáles son los dos problemas que tiene la cirugía del hernia en el mundo, en todas las técnicas que hay? Porque hasta ahorita ninguna ha sido 100% categórica versus otras, por eso es que van a ver que todavía en los hospitales se siguen haciendo una técnica, otra técnica, otra técnica. Hay dos problemas en esta cirugía desde el inicio. El primero es la recurrencia y el segundo, la inquinodina. Entonces, el tema de la inquinodina lo hemos resuelto un poquito haciendo abordajes posteriores, sean abiertos o mínimamente invasivos. Y el tema de la recurrencia, felizmente cuando ahora hacemos TEP, ha bajado un montón, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital, hasta ahorita que llevamos 3 años, la recurrencia está en 0, ¿no? Después de 3 años, y esperemos que sigamos así, ¿no? Y eso es porque podemos mallas grandotas. Entonces, al poner una malla grandota me asegura que toda esa zona está bien cubierta. Entonces, ¿por qué va a venir un paciente con hernia? Principalmente el paciente con hernia va a venir por masa, ¿no? Cuando hace sus actividades de la vida diaria, o quiere jugar fútbol, o sale a correr, qué sé yo, en su trabajo, tiene el bulto y ese bulto cada vez ha ido creciendo. Y es más frecuente en la gente que se dedica al campo, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos en Arequipa, hay gente, por ejemplo, por Camaná, por La Joya, esas zonas que son zonas todavía agrícolas. Entonces hay mucha gente que se dedica al campo y obviamente producto de su trabajo eso condiciona que aumente la presión del abdomen y tengan hernias. Entonces, más que por dolor, vienen por esa incomodidad que les genera, porque cada vez que quieren hacer algo, se les sale la bola. Y por eso vienen. Entonces, cuando más bien un paciente viene por dolor, yo me preocupo porque a veces ese dolor se produce porque la hernia ya se está encarcerando. O sea, ¿por qué? Porque el anillo no ha crecido, pero el contenido sí ha crecido. Ese es número 1. Número 2, a veces sucede que el tema es tan crónico que el paciente viene, se opera y después de la cirugía le sigue doliendo, ¿no? Hay un grupito con el que hemos visto varios que vinieron por eso, y al final, cuando un paciente viene por una hernia y dice me duele, y el hallazgo fue un linfoma, por ejemplo, lo operamos y solo había un linfoma dentro del conducto. Y un linfoma no genera dolor, porque es grasa, y esa grasa con la presión no va a aumentar de tamaño como un saco, ¿no? Entonces significa que probablemente la causa del dolor era otra, no era esa hernia porque era un linfoma, ¿no? Entonces en ese paciente tenemos que buscar la causa, que debe ser otra. Y eso a veces no sucede. Entonces cuando vienen los pacientes por dolor, yo me asusto un poquito y lo reviso mejor y les explico que dependiendo del hallazgo vamos a ver si es que realmente el hallazgo justifica el dolor o el hallazgo no justifica el dolor. Si justifica, obviamente después de la cirugía no le va a doler, y si no justifica, probablemente después de la cirugía le siga doliendo porque le acabó. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico? El diagnóstico es principalmente en una hernia clínico y se basa en el examen físico y en la presencia de la masa, pero recuerden que hay pacientes en los que es difícil evaluarlo. Por ejemplo, en los obesos, ¿no? A veces viene un paciente gordito que le duele la región inguinal y uno toca y es difícil encontrar la masa porque el panículo de cuello es tan grande que uno no puede focalizar y buscar el anillo, por ejemplo, o el mismo saco. Entonces, en estos pacientes que hay dificultad, como en los niñitos, por ejemplo, que también a veces no se dejan examinar, o los abuelitos que también no se dejan examinar, o cuando uno quiere que hagan maniobras de Valsalva para ver si el saco sale hacia afuera o no, entonces en esto sí deberíamos hacer otros estudios, como ecografía, por ejemplo. Entonces, cuando el diagnóstico no es tan fidedigno por diversas condiciones del paciente, los estudios de imagen como ecografía y resonancia nos ayudan, ¿ah? Pero si no,
es suficiente un paciente colaborador con el examen físico para saber si porque tienes una hernia o no es una hernia. Es ver si es reductible o no es reductible también. Existen maniobras clásicas que a veces ya no las hacemos realmente. Yo, por ejemplo, ya no hago ninguna de esas, pero están reportadas que son las maniobras que deberíamos hacer, como es la de Williams, la de Andrews y la de Landívar, que es una de las más conocidas. Y entonces, ¿cómo se hacían esas maniobras? ¿No? El paciente se echaba, reducíamos la hernia, para eso tiene que reducirse la hernia, es una hernia reductible, colocábamos el dedo por el escroto y nos metíamos al conducto inguinal por el orificio profundo. Entenderán que cuando haces esto el paciente no está feliz, pues no, te va a doler. Entonces la idea era meter ahí dentro del canal y decirle al paciente que puje. Y si la hernia venía por acá y tocaba la puntita, significa que era una hernia indirecta. Y si cuando empujaba el bulto venía por abajo de mi dedo, significa que era una hernia directa. Y si venía por abajo y por arriba, significa que era mixta, que era directa e indirecta. ¿Entiendes? Entonces, esta maniobra que es la de Coley, la de Andrews que es muy parecida, y la de Landívar que tiene una variante, porque Landívar ¿qué hace? Reduce todo y aprieta nada más. O sea, con su dedito tapa. ¿Qué tapa? El anillo profundo. O sea, reduce todo y acá presiona. Y le dicen al paciente que puje. Obviamente si puja y no sale nada, es porque es una hernia indirecta. Y si puja y aparece un bulto por acá, es porque es una directa. Entonces, esas son las tres maniobras que, como ven, están en blanco y negro, ¿no? Porque son maniobras antiquísimas que por años se han hecho para evaluar el tema de la hernia inguinal y que todavía a veces las hacemos. Pero si el paciente viene, se para, recuerden otra cosa, cuando hay un hernia, el paciente lo evaluamos de pie y echado. Y es mejor de pie porque cuando está de pie le dices puja, la misma gravedad hace que el saco sea más evidente. Entonces yo solo lo he hecho para ver si se reduce o no se reduce, nada más. ¿Entienden? Pero veo, evalúo mejor las características del hernia cuando está de pie y hacemos pujar al paciente. ¿Ah? Por eso tenemos que hacerla de pie y echadita, de ambas formas. Entonces, ¿qué pasa con la hernia? La hernia puede encarcerarse o estrangularse. ¿Qué significa una encarceración? Significa que ya no se reduce, que podría haber algo de introducción de tránsito, pero que todavía hay irrigación. O sea, que todavía no se ha necrosado ese segmento de intestino o de piclo que está formando parte del saco de la hernia. En cambio, una hernia estrangulada es aquella hernia irreductible, pero en la que ya hay bloqueo del flujo primero venoso y después arterial. Entonces, por ende, ese paciente va a estar séptico, en muy malas condiciones, y cuando entremos a operar lo vamos a tener que resecar y retirar ese segmento de intestino que ya no está vital, que ya está alterado. ¿Ah? Obviamente, si es que tiene mucho más días y ya ha habido afectación arterial, peor, no va a haber solo eso, sino también ya va a haber perforación, y dentro del saco va a haber incluso contenido intestinal, purulento, pero son pacientes en una situación hemodinámica bastante mala. Y el objetivo siempre es evitar que lleguen a eso, pues todo eso. Por eso, si ustedes ven un paciente que tiene una hernia, tiene que decir que se opere, porque la hernia es el único tratamiento de la cirugía, no tiene otro tratamiento, la hernia inguinal. Entonces, ¿toda hernia debe ser operada? Sí, sí. Toda hernia tiene que ser operada. Toda hernia, toda. No hay forma. Tal vez el paciente diga, no, pero ahorita estoy trabajando, que se ya termine, en tus vacaciones te operas, pero es peor esperar a que se estrangule o se encarcele, porque ahí sí las complicaciones aumentan. Obviamente, si tienes un saco de 3 centímetros, tienes un saco de 10, el de 10 va a tener más complicaciones postoperatorias que el de 3, porque va a poder ser seroma, hematoma y otras complicaciones más que pueden haber después de una cirugía de hernia. Y ya les decía, a veces hacemos arteriografías que ya no las hacemos por dos cosas. Primero, porque es contención.
Y segundo, porque ya les dije que en todo paciente que tiene hernia hay un trasfondo de una alteración del colágeno. Y entonces, justamente para eso las mallas, al generar más fibrosis, van a tratar de compensar ese defecto de colágeno y no vuelva a la hernia. Por eso es que ya no hacemos herniografías, excepto en los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque la malla no va a crecer, ¿cierto? El niño sí. Entonces, por eso es que en niños no colocamos mallas. Mallas colocamos ya en la gente adulta. En los niños todavía sí, solo hacemos herniografías, esperando que en el futuro es mejor. Bueno, y este dibujito es principalmente ya para hablar del abordaje preperitoneal, que es el que más hacemos nosotros. Y miren, ¿no? ¿Desde qué año ya se hace este tipo de abordaje? Desde 1876. Y en este mundo de la evolución de la cirugía de la hernia, tenemos a importantes cirujanos, ¿no?, que han hecho hitos en el cambio de tratamiento de la hernia, como Bassini, que recuerden que Bassini dominaba, la técnica de Bassini dominaba el mundo. Bassini, que es italiano, dominaba el mundo casi más de 50 años su técnica, pero era una técnica con tensión, o sea, con puntos, porque aquí no existían mallas, ¿no? Ahora, Nijus, cuando aparece el 54, hace un abordaje diferente, porque en vez de ir por delante, Nijus ya empieza a ir por detrás, o sea, hacemos un abordaje posterior. Y después viene Hermir, en el 82 fue la primera cirugía mínimamente invasiva que se hizo para hernia, pero que fue una cirugía que no fue por hernia, fue por un tema ginecológico. Pero el tema que al encontrar el problema de la hernia se les ocurrió lo que se hacía en ese momento, usar clips para cerrar el saco. Y si ven en esta radiografía, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clips para cerrar ese defecto que se encontró. Pero está reportado como la primera cirugía mínimamente invasiva que se hizo para el tratamiento de una hernia, que no era el tratamiento ideal, solo cerró el huequito, como quien dice, y eso no es la solución. Y bueno, ya Lindsey en el año 84 empezó a hacer la técnica con malla, que ya se popularizó en los años 90, y que a partir de ese entonces en adelante ya todas las cirugías se hacen con malla, porque ya les dije que permite superar el inconveniente del tema del trastorno del colágeno, ¿no? Pero lo malo que Lindsey hacía el procedimiento anterior abierto, y ya les dije cuál era el problema de esto, inguinalino, o sea, el dolor inguinal postquirúrgico, porque había muchos nervios comprometidos al hacer este abordaje. Pero esta técnica, que es del 84, ha dominado el mundo por casi 40 años. ¿Por qué? Porque en los últimos años, como les dije, ¿qué ha pasado? Han empezado a hacerse los procedimientos mínimamente invasivos, ¿no? ¿Y por qué no han tenido tanto éxito al inicio? Porque al inicio usábamos fijadores que su nombre técnico son TACA, que son como unas grapas que se usaban para fijar las mallas al Cooper y a las estructuras que están en la región inguinal, y eso generaba mucho dolor. Entonces, con los años, los cirujanos que empezaron a hacer todas esas técnicas aprendieron a ya no usar fijadores o a usar otros fijadores como fibrina que usamos ahora, que son como pegamentos, o de lo contrario, en vez de eso, usar mallas grandes, que es lo que ahora hacemos, ¿no? Y de esa forma ya el dolor es menor y ya pues nos ha ido mucho mejor que haciendo los procedimientos abiertos. Esta es una estadística, miren, que es del año 2023, que está aquí en Escomel, está en Goyeneche, está en Honorio y está en mi hospital. Y esto fue en 2023, ahora nosotros ya es 100%. Pero miren, este año el Escomel hacía el 58% de sus cirugías eran abiertas, o sea, más de la mitad. En el Goyeneche, 87% eran abiertas, o sea, estamos hablando de 16, porque ni siquiera hacen niños, ¿no? Todo lo hacen por delante. En el Honorio, 94%, o sea, casi todo es abierto, acá y acá. A la mitad. Nosotros en ese año solo eran abierto el 32%. ¿Por qué? Porque hay 12 casos que operaron cuando yo todavía no estaba en el hospital. Pero ahora es el 100%.
ya no hacemos cirugía ya desde el 2023. Y felizmente nuestras recidivas están en serio. Ahora, ¿cuál es lo malo de los otros hospitales? No es que no quieran hacer tampoco, porque tanto en el Goyeneche, en el Honorio y en el Escobar hay gente entrenada haciendo cirugía de hernia. El problema, ¿cuál es? Que el hospital no tiene las condiciones. A veces no tiene la torre que se malogra, a veces no hay las pinzas, o a veces no le quieren dar sala porque quieren, como esto demora un poquito más que hacer a veces una abierta, dicen, no hay CO2, por ejemplo. Se cancelaron la cirugía abierta. Cosas así. O sea, no es tampoco porque la gente no lo quiere hacer. Bueno, entonces, si tenemos una hernia inguinal, primero tenemos que ver si es asintomática o con mínimos síntomas que es ideal, o si es sintomática o si está estrangulada esta hernia. Si la hernia es asintomática, tenemos que valorar y ver si es el momento adecuado para operar. ¿Y a qué se refiere con esperar y ver? Principalmente al tamaño de la hernia, ¿no? Porque a veces las hernias, el paciente viene por una hernia de 2 centímetros y ya quiere que se opere, pues si no le duele, ¿no? Y para nosotros a veces es un poquito complicado esas hernias muy pequeñas, porque entramos al espacio preperitoneal y nos demoramos en identificar exactamente el saco, y ahí es donde viene la dificultad. En cambio, si es sintomática, hacemos una cirugía programada y vemos si es que es una primaria, o sea, si es de un solo lado, o si es bilateral, o si es recidival. Si es una hernia primaria y de un solo lado, podemos hacer TEP, podemos hacer TAP, podemos hacer NICU, podemos hacer ICC, que son los 4 procedimientos más frecuentes que se hacen. McVeigh, Schuldein, son técnicas que ya, por ejemplo, acá en Latinoamérica ya no se hace. Si es bilateral, también podemos hacer lo mismo. TEP, TAP, NICU, ICC. Si es una recidivada, depende. Si la recidiva es un abordaje anterior, tenemos que hacer posterior. O sea, si la técnica primera que operaron fue anterior, tenemos que hacer posterior, y eso significa hacer NICUS, o hacer TEP, o hacer TAP. Y si más bien la recidiva es por un abordaje posterior, que pudo ser un NICUS, un TEP, un TAP, que no creo, lo que tendríamos que hacer es un abordaje anterior que es NICUS. Y obviamente si es estrangulada hay que hacer una cirugía de urgencia de cualquiera de los métodos que tenemos, dependiendo al equipo quirúrgico que en ese momento esté haciendo el procedimiento. Entonces, si hablamos de los abordajes preperitoneales, miren cuántos hay, y eso que me falta baja, pero está Estopa, que es el que empezó, NICU, esta técnica de Ávila que es muy buena, que varios años le ha hecho, que es un doctor muy español muy bueno, que es parecida a la de NICUS, pero que es con menos tensión. Esta otra técnica de Waltz, que es como poner la malla como en forma de M. Esto es una variante que tiene la malla, nada más. Bueno, TAP, TEP, que es lo que hacemos nosotros, RTAP y RTEP, que son los procedimientos robóticos. Bueno, ya hace tiempo, pero en Perú, desde que el año pasado llegaron los 3 robots, perdón, este año llegaron los robots, entonces ya pues al haber 3 robots ya se hace cirugía robótica para el mundo. Bueno, aquí está el doctor Dijus, un poquito de historia sobre el tema. En técnica, como ven, es una técnica abierta. Acá tenemos el pubis y aquí el epídicle cátero superior, hacemos una incisión transversa, 2 dedos hacia arriba, 2 dedos lateral, aperturamos la hoja anterior del oblicuo mayor y separamos el músculo recto. Y al separar el músculo recto nos da un abordaje para entrar al espacio preperitoneal. Después de eso, como les decía, aquí está el músculo recto lateralizado, se presenta este tejido que es así medio amarillento grasoso, que es la fascia transversalis. Hacemos una incisión en la fascia y ya entramos, como les digo, al preperitoneo. Y una vez que estamos en el preperitoneo, vamos reduciendo lo que encontramos.
sea la hernia directa o indirecta, femoral o crural, ¿no? Aquí se ve muy bonito, miren, esto blanquito es la fascia transversalis, este límite, y esto es la hernia propiamente dicha. Ahí lo que estamos haciendo, estamos separando, y aquí después de que terminó, mire, vemos aquí arriba que está el ligamento, perdón, lo de amarillo es el ligamento de Cooper, y lo de blanco es el tracto púbico, y ya no hay hernia. En este caso había sido también una hernia femoral, ¿no? Después de hacer todo eso y tener libre todo, ¿qué hacemos? Colocamos nuestra malla. Este dibujo es súper antiguo porque miren dónde está fijando el doctor la malla, que era una malla de 12 por 15 y que antes era de 10 por 4. Cuando empezó la técnica y era de 10 por 4, la fijaba el Cooper y del Cooper hacia arriba. Y aquí está cerrado el orificio de la hernia. Pero ahora nosotros a nadie se nos ocurre hacer esto porque ya le dije que cuando usamos la malla, así sea un procedimiento abierto, la malla tiene que cubrir los 4 huecos, ¿no? O sea, la malla yo tengo que tirarla para abajo, lateral y arriba para que cubra los 4 orificios, directo, indirecto, femoral y oculatriz. Entonces, esto que está acá en la fotito ya no lo hacemos porque obviamente es algo antiguo. Y bueno, después de colocar y estirar bien la malla, cerramos y termina ese procedimiento de niños. Ahora vamos a hablar un poquito de TAP. Recuerden que TAP, ¿qué significa TAP? Es transabdominal preperitoneal. O sea, es un abordaje mínimamente invasivo, pero que lo hacemos transabdominal. O sea, ¿qué significa? Que entramos al abdomen. A la cámara entra al abdomen, vemos las vísceras, el útero, el hilo, la vejiga, y hacemos una revisión de esa zona. Y después de hacer esa revisión, entonces tenemos esto, pues, ¿no? Hacemos una laparoscopía y miren, vemos el orificio y vemos lo que se ha contenido en el orificio. Por lo que les decía, probablemente esta sea una hernia incoercible, porque miren que hay unas adherencias entre en la pared, el saco de la hernia y el epíclomo que está como contenido. Entonces, probablemente este señor sentíamos la hernia, soltábamos y otra vuelta se salía por eso que por estas adherencias que hay del epíclomo al saco. Entonces, después de identificar y reducir, hacemos una apertura del peritoneo, ¿no? Bajamos el peritoneo para entrar al espacio preperitoneal y vamos haciendo una disección para ir bajando y después reducir el saco. Miren cómo este videito es antiguo, desde como 3 años. Bueno, pero aquí que es una vez que hemos terminado de bajar el saco, miren acá se ve la B, ¿no? Que este sería el conducto deferente, estos serían los vasos espermáticos, y al ya no haber hernia indirecta por acá, y aquí era directa porque acá está el orificio, recién colocábamos la malla, como estamos viéndola ahí, miren cómo la malla va hasta abajo, ¿no? Para cubrir el agujero oculatriz. Y después de hacer esto que venía, el cierre. Y para el cierre usábamos un hilo especial que es la sutura barbada, para que nos permita cerrar de una forma más fácil, porque si lo hacemos como otra sutura, uno va avanzando, suelta y otra vuelta cierre todo. En cambio, cuando usamos ese tipo de hilo que es la sutura barbada, uno avanza, ajusta y eso ya no se vuelve a soltar y uno sigue suturando el peritoneo. Pero eso es cuando hacíamos TAP. Ahora nosotros hacemos TEP. ¿Y TEP qué significa? Totalmente extraperitoneal. Eso significa que ya no entramos al abdomen cuando hacemos TEP. O sea, todo es solo por la pared. Entonces, ¿qué hacemos en estas cirugías de TEP? Nosotros, miren, aquí tenemos la línea alba, el músculo recto de la derecha, el músculo recto de la izquierda, y nosotros entramos aquí, en este espacio que es debajo del músculo recto. Si es una hernia derecha, debajo del músculo recto derecho, y si es una hernia izquierda, debajo del músculo recto izquierdo. ¿No? Aquí está un videito pequeñito, ahí estamos aperturando la hoja anterior del estuche de los rectos de la derecha. Después de eso colocamos la camarita, el trocar, para después colocar la camarita debajo
Como les dije, miren, y ahí ¿qué es lo que se ve? Esto blanco de abajo es la hoja posterior del estuche de los rectos. Ahí estamos debajo del músculo recto y ahorita vamos a dar una miradita creo hacia arriba justamente para ver que el músculo recto esté arriba. Y una vez que estamos en ese plano, les dije al final, vamos a avanzar y buscar una estructura importante que es el ligamento de Cooper, que es esa estructura blanca que ya está apareciendo, ¿ven? Entonces, si yo veo el ligamento de Cooper, digo, perfecto, estoy en una buena dirección, o sea, estoy yendo bien hacia abajo en medio, porque después de que encuentre el ligamento de Cooper, que es esta imagen blanquita que está aquí, ya yo me voy a ir de forma lateral para encontrar las demás estructuras, ¿no? Aquí nosotros, recuerden que de forma lateral está el espacio de Bogros, que es el triángulo del dolor, donde están las estructuras nerviosas, y después de hacer ese espacio, recién nos vamos aquí, miren, aquí está el saco herniario, ¿no? Que es esto blanquito, ¿no? Esto blanquito es el saco, y lo que vamos a hacer es jalar hacia abajo, traccionar hacia abajo para que el saco se reduzca, y miren, el saco a veces viene con un lipoma, les decía, ¿no? Y a veces la masa es más por el lipoma, que puede ser grande, que por el saco, ¿no? Y nos ha pasado varias veces eso, ¿no? Que el saco es chiquito y el lipoma es lo más grande que está dentro de la región inguinal. En este caso es una hernia indirecta, pues, ¿no? Porque aquí está el túnel profundo, aquí están los vasos epigástricos y la hernia es de forma lateral. Termine de bajar el... Entonces, después que hemos bajado ya el contenido de la hernia, ¿qué hacemos? Miren, revisamos y hacemos lo que nosotros le decimos el control y la revisión del conducto deferente. Aquí están los vasos espermáticos. Este es el triángulo de Dunn, porque aquí está la arteria y la vena, y como ven, miren cómo late, ¿no? Esta es la ilíaca. Y después de que ya veo esto, hacemos lo otro que es la visión crítica, o sea, reviso el anillo indirecto, estoy viéndolo acá, esta era una hernia indirecta, ¿no? Que ya está libre, ya no hay nada dentro de ahí. Reviso el área directa, el área femoral, que está aquí el Cooper, por eso yo sé que es el femoral, porque está sobre el ligamento de Cooper, y también veo aquí hacia abajo, que es el área obturatriz. Y después que yo veo esas cuatro áreas y estoy seguro de que no estoy dejando ninguna hernia, recién ven, bueno, ahí estamos en el área obturatriz bien abajo para hacer espacio, y después de eso recién que viene colocar la malla. Como les decía, es una malla grande de 15 por 15 que va bien extendida para ir bien hacia la agujero obturatriz y de forma medial cruzar hacia el lado contralateral unos 2 centímetros y también extenderla bien de forma lateral. Y eso es lo que nos asegura es que la probabilidad de recidiva sea menor. Aquí tengo una estadística que viene hablando de la abierta, de Nielsen y Pesutitus, ¿no? Como les decía, ¿cuál es el gran problema que tenemos nosotros en la cirugía de la hernia? Dentro de las complicaciones están principalmente la neuralgia y después la recurrencia, ¿no? Aquí otra igualito, que hacen cirugía de Nielsen igual, ¿no? Puede haber infección de sitio operatorio, pero lo más importante para nosotros es la inmunidad y la recidiva. Es lo que nuestro gran conflicto en el tratamiento de la cirugía de neuralgia, recurrencia, inmunidad y recidiva. Y esta imagen siempre la pongo cuando hago esta clase, ¿por qué? Nosotros debemos, cuando operamos cirugía de hernia y hacemos abordaje peritoneal, sea laparoscópico, o sea TAP, sea TEP o sea abierto, lo que siempre debe suceder es que la malla quede bien extendida. La
la malla no puede quedar dobladita, medio dobladita, solo no, tiene que quedar bien extendida porque pasa eso. Miren, en este caso, miren cómo está la malla, que de acá se ve que está así medio doblada, ¿verdad? Es un paciente que se operó hace 4 años. Y miren cómo la malla ha atravesado el peritoneo parietal y se ha pegado al intestino y ha generado una obstrucción intestinal. Y esto es porque cuando la operaron, no estiraron bien la malla, solo colocaron la malla, vieron que más o menos estaba colocada y la malla terminó de doblarse y migró al abdomen, al peritoneo, y de esa forma al intestino, y el intestino se une a la malla y genera un cuadro obstructivo. Por eso es que hagamos el abordaje que hagamos mínimamente invasivo o abierto, la idea es que la malla siempre quede bien extendida. Entonces, cuando ustedes ahora vayan a los hospitales y vean a sus profesores hacer este tipo de procedimientos, asegúrense, como ustedes están ahí, que la malla esté siempre bien estirada o lo más estirada posible. Muy bien, listo. Entonces, esa era la clase de hoy día y lo vemos el día jueves.